Imagínate México, verano de 1968. No era solo calor, eran ideas que quemaban y ganas de cambiarlo todo. Los jóvenes estaban hartos de injusticias, de un sistema que parecía hecho solo para sostener privilegios, mientras la mayoría aguantaba. Pero la rabia, la curiosidad y la creatividad ya se estaban cocinando mucho antes de que salieran a las calles, porque no empezó con marchas, sino en el cine que se atrevía a mostrar lo que otros no querían ver, en las galerías donde los colores y las formas decían lo que las palabras no se animaban, en los libros que llegaban rompiendo moldes, en la moda que vestía rebeldía, en obras de teatro que escuchaban risas, ovaciones y también censura. Sí, había censura, pero eso no paró nada, al contrario, le dio filo. Y luego entre julio y septiembre todo explotó. Las calles fueron aulas donde se enseñaba la solidaridad, la indignación, la esperanza. Se mezclaron discursos políticos con poesía, versos, canciones que gritaban justicia, aunque algunos quisieran apagar las voces. Hoy queremos revisar ese verano del 68. ¿Qué pasó? ¿Quiénes lo movieron? ¿Qué retos levantaron con su arte y su coraje? ¿Y por qué lo que ocurrió entonces sigue vivo en muchos rincones de nuestra vida? Prepárense para un viaje al 68, al grito, al arte, a la juventud que dijo ya basta y puso el pie firme en la historia. El movimiento estudiantil del 68 es sin duda un antes y un después en la historia de nuestro país. ¿Qué retos nos dejó? ¿Cuáles son sus pendientes? ¿Y qué estamos haciendo cada uno desde nuestra trinchera para cumplir con lo que nos dejaron esos jóvenes que soñaban con un futuro mejor y con, sobre todo, más democracia? Está conmigo Javier Molina. Javier, ¿cómo estás? Enrique Ceja, es un gusto tener esta charla para poder compartir con el público este importante acontecer que tuvimos en el país, que evidentemente impactó en lo político, en lo cultural y en lo histórico. Fíjate que organizaron para el 68 una olimpiada cultural que se inauguró en el Palacio de Bellas Artes, con el ballet Cinco Continentes, que era coreografiado por Amalia Hernández. En aquella época había un periodista, que tú lo debes de conocer, Carlos de Negri, de negro pasado, que además se hizo famoso últimamente por una novela que escribió Enrique Serna, que se llama El vendedor de silencio. De Negri hace una pequeña reseña de lo que pasaba. Les quiero leer una parte, si me permites. Dice: habían caído los telones sobre la arquitectura jónica, cretense y ya sublime de Olimpia. Se renovaba la escenografía que momentos antes nos hiciera recordar las huellas de siglos de los últimos descendientes nahuatlacas, de los padres de Moctezuma y de Cuauhtémoc, de Cuitláhuac y Xicoténcatl. Un desahogo. Habíamos sentido una descarga en lo más íntimo de nosotros. Y aquí viene la parte churrigueresca de Negri. Porque al hombre, en muy pocas ocasiones, le toca el infinito como anoche. Y luego dice de Negri que saliendo de Bellas Artes se encuentra con un joven que está dormido ahí a las afueras del palacio, y al verlo se le ocurre también darnos un poco más de esa vena literaria que tanto le gustaba, y dice: vi en el recodo oriental de ese monumento, yo también para salir domiciliariamente a mi oficina, a un chamaco dormido y apoyado en los mármoles culturales. No quise despertarlo. Él también, como nosotros, soñaba con esa luz, en esa antorcha que es guía y símbolo que se proyecta desde un territorio sin voces de fuego ni demagógicas actitudes, donde convergemos los mexicanos del 68. Obviamente, quién sabe qué soñaba este muchacho, pero estoy seguro de que no soñaba con la antorcha olímpica de ese año. Sí, y Serna plasma muy bien en esa novela donde de Negri es como uno de los padres fundadores de lo que fue el periodismo al servicio del Estado. Un Estado en donde evidentemente estábamos conscientes que era un régimen autoritario y en donde los medios de comunicación son pilares para entender cómo debe de haber un control político. Lo sabes muy bien, Enrique, en los 60 se rompió un paradigma a nivel internacional y evidentemente aquí en México, en donde por primera vez los jóvenes se volvieron partícipes de la actividad económica, política, social y cultural. Anteriormente, a los 60, todavía en los 40 y 50, se le consideraba a los jóvenes como simple etapa
biológica humana para pasar a la edad adulta, que era la verdadera etapa en donde ya como entes productivos, entes participativos y padres o madres de familia, pues tenían una razón social de ser. Pero los jóvenes en los 60 tuvieron ese intenso sabor de tomar el control en términos políticos, económicos. Teníamos ya, por ejemplo, bandas como los Beatles, que tomaron la decisión de hacer una declaración polémica para todo el bloque occidental, donde decían que eran más famosos que Jesucristo. Los jóvenes se habían inspirados por muchos movimientos políticos, revolucionarios, culturales, en el arte, en la parte, por ejemplo, la influencia que tuvo en América Latina la Revolución Cubana, y en ese contexto los jóvenes dieron un impacto importante en el siglo XX, y obviamente en la parte del periodismo ya no le creían a estos medios de comunicación que daban una versión oficial en donde el régimen priista había olvidado la parte de la libertad de expresión, los derechos democráticos, la oportunidad de que la gente se pudiera organizar fuera de un partido hegemónico como era el PRI. Yo quiero insistir en este asunto de la Olimpiada Cultural. Fíjate que tuvimos la oportunidad de tener en la Ciudad de México, en aquel entonces el Distrito Federal, obras como El Rey se muere, de este maestro rumano Eugene Ionesco, quien además fue uno de los padres del teatro del absurdo y que tuvo la ocasión de venir a una de las funciones para ver esa obra que se montó aquí en México. También en el Teatro Tepeyac tuvimos El alma buena de Szechuan, que es de Bertolt Brecht, y esta obra habla sobre todo de que los pobres no pueden cambiar su vida por sí solos. Y esto hablaba de la situación que ocurría en nuestro país, y a nivel cultural el teatro, la música, las artes plásticas, todos convergían en este asunto que tenía que ver con lo que tú dices, con el acceso de los jóvenes a la democracia, y no solo de los jóvenes, de los obreros, sobre todo porque el movimiento sí fue estudiantil, pero también fue apoyado muy fuertemente por los obreros de la Ciudad de México. Sí, inicialmente lo que fue un conflicto interestudiantil entre egresados de la Universidad y del Politécnico, más adelante por la dura represión que dio el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz en el ejercicio de, entre comillas, la seguridad social y la seguridad del orden público, los jóvenes empezaron a recibir apoyos de los diferentes sectores que conformaban, por ejemplo, las clases medias que habían crecido a lo largo de lo que fue los 30, 40 y 50 del México postrevolucionario, porque se dio una apertura a que existiera, por ejemplo, estas clases que tuvieran la capacidad de adquirir productos, servicios, que tuvieran la oportunidad de educarse en universidades públicas y privadas, que participaban en el consumo de arte, de música cultural, de otras formas de expresión internacional, como lo que puede ser un cine fuera de lo que era el cine de Estado anteriormente. Y en ese contexto me parece interesante, Enrique, de que los jóvenes empezaron a recibir ese apoyo de sectores sociales, de esos obreros, de las madres de familia que iban a los mercados, a los centros comerciales y veían a sus hijos manifestándose en contra de un modelo represivo. Y más adelante, ya el régimen político encabezado por Gustavo Díaz Ordaz y su tremendo secretario de Gobernación, Echeverría, vieron con peligro cómo diferentes sectores de los estratos socioeconómicos populares y clases medias empezaban a apoyar a sus hijos, a esos jóvenes, a sus alumnos. Y en ese contexto empezaron a hacer una campaña de difamación diciendo que eran grupos estudiantiles promovidos por grupos comunistas de Cuba, de la Unión Soviética, fuerzas extranjeras que venían a afectar el legado juvenil que se estaba construyendo por parte de los regímenes postrevolucionarios. Y me pareció muy interesante una marcha del silencio que organizaron los estudiantes, en donde dijeron: somos un movimiento que no quiere la anarquía, somos ordenados, vamos a manifestarnos totalmente en silencio rumbo al Zócalo capitalino. Y algo que le afectó mucho al régimen político priista es que no solo fueron estudiantes, fueron las amas de casa, fueron los trabajadores de fábrica, fueron los burócratas, fueron los maestros de esos jóvenes, fueron los sectores que más adelante sintieron orgullo que esos estudiantes se subían a botear y a informar en los camiones, en el transporte público, que ya el movimiento había dejado de ser un asunto estudiantil, sino ya era una reivindicación de democracia política, que se quitara el artículo de disilusión social que legitimaba la represión en las calles, que se diera un respeto a los derechos humanos de tercera generación que en ese momento estaban en boga, y sobre todo de que se diera una apertura a ese sector juvenil que estaba fuera de los tres grandes, que era el obrero, el sector que estaba en la CTM, por ejemplo, el sector campesino que estaba en la CNC, o el sector popular que está en la CNOP. Estos jóvenes querían representación, Enrique. Así es, y tenía que ver, por supuesto, con el ambiente cultural. También recuerdo una obra de
de José Triana que montó Juan Ibáñez, que Juan Ibáñez era un director muy importante en aquella época porque venía de ganar el Gran Premio Internacional de Teatro en Nancy con una obra de Ramón Valle Inclán que se llamaba Divinas Palabras, y que fue a ese festival a iniciativa del maestro Héctor Azar, quien entonces tenía un gran puesto ahí en Bellas Artes. Y entonces Juan Ibáñez monta esta obra de José Triana, El General Mayor hablará de Teogonía, que además era estelarizada por Marta Zabaleta, por Magda Vizcaíno y por Eduardo López Rojas, uno de los Caifanes de aquella época. Y bueno, había esta variedad de obras de teatro en esta Olimpiada Cultural, y me quiero referir también a que, por ejemplo, en el ambiente comercial del teatro estaba esta obra Hello Dolly de Thornton Wilder, que era protagonizada por la estrella en aquel momento, que era Libertad Lamarque, dirigida por Manolo Fábregas en el teatro que lleva su nombre, ¿no? También estaban obras como Los Zorros, que dirigió José Solé en el Teatro Insurgentes, y esto nos habla de cómo dentro de todo este ambiente político la cultura también acompañó a los jóvenes, acompañó sus demandas, porque finalmente la cultura, al ser un bien que más bien consume la gente de izquierda, la gente progresista, la gente liberal, entonces se vio obligada, y por supuesto que gran parte de los productos culturales estaban dirigidos al cambio que estaba ocurriendo en nuestra sociedad. Enrique, acabas de decir algo pilar, muy importante. Después de los 30s, 40s, donde los gobiernos por revolucionarios empezaron una campaña de masificar la educación, de ampliar el sistema educativo más allá de la primaria, y se empezaron a tener las primeras generaciones de mexicanos que tuvieron una educación secundaria, una educación preparatoria de manera masificada, y sobre todo una formación universitaria en instituciones públicas de educación. Bueno, esos jóvenes, esas primeras camadas de recién egresados, evidentemente tuvieron la oportunidad de ampliar sus horizontes, de formar un criterio, de tener la capacidad de alimentar el alma con la poesía, con la música internacional, con el cine de arte, evidentemente tener acceso a los grandes pensadores de la filosofía antigua y moderna, tener la oportunidad de tener acceso a escritos políticos importantes del rompimiento que se tuvo con regímenes autoritarios, por ejemplo, que era la Unión Soviética, en su momento la Alemania nazi, o un régimen democrático que se olvida de los sectores populares, por ejemplo, lo que eran las sociedades modernas occidentales democráticas, ¿no? Entonces, esos jóvenes, esas primeras generaciones, evidentemente, al consumir este tipo de información, empezaron a tener una lógica de criticar lo que en su momento pensaban que sistemáticamente los estaba excluyendo. Y creo yo que este ejercicio que tenemos de charla, Enrique, ayuda a contribuir de que el movimiento estudiantil de 1968 no solo fue de estudiantes, no solo fue un movimiento social y político, es la conjunción de un sistema en donde influye la cultura, el arte, la formación de clases medias, la formación de nuevos partidos políticos. Y la verdad, el toque que tú das, Enrique, ayuda mucho a enriquecer y ampliar el nivel de influencia que tuvo este movimiento, porque a veces cuando a la gente, los mexicanos, los veracruzanos, vemos que nada más es un contexto de análisis político, cuando le damos estos datos culturales, históricos, filosóficos, entendemos que es un todo, y eso ayuda a sensibilizar la importancia que tiene la formación en estos ámbitos para un criterio amplio y crítico de los jóvenes. Además hablas de un asunto importante que es la cultura popular, que por supuesto también estaba representada en aquella época, ¿no? Hablar, por ejemplo, del Teatro Blanquita, que presentaba nada más y nada menos como cabezas de reparto, como los estelares, a Celia Cruz y José Alfredo Jiménez. Además estaba Lola Beltrán, estaba también Borolas, estaba Tintán, estaban todos los grandes cómicos de la época, y que ahí en el Teatro Blanquita, que era un lugar, por supuesto, popular, y que sigue siendo de alguna manera, a veces lo siguen usando, pero también estaba, por ejemplo, en la Arena México estaba el Circo de Moscú. Entonces la gente, dentro de toda esa vorágine de acontecimientos políticos y de cambio social, también tenía la oportunidad de tener esos abrevaderos culturales que finalmente son los que les ayudaban a entender un poco mejor, indirectamente, si tú quieres, lo que estaba ocurriendo en las calles de nuestro país. Y acabas de decir algo, Pilar, los elementos populares que apoyaron a este movimiento, y que me da pauta para decir que no fue algo de generación espontánea este movimiento encabezado por los jóvenes, y que recibió apoyo de diferentes sectores sociales con diferentes visiones políticas, porque era el identificarte con el estudiante.
El movimiento de 68 tiene antecedentes muy importantes precisamente de los movimientos populares. Hay que recordar que después de la Revolución de 1910 a su conclusión, según autores de 1920, prácticamente las demandas populares fueron canalizadas por parte de un Estado corporativo. Como lo mencionaba previo a esta participación de este bloque, los sectores productivos y sociales fueron encajonados en 3 bloques: los trabajadores, los campesinos y los sectores populares. Pero ahora estamos conscientes de que esas luchas sociales dejaron de ser activas en lo que es la demanda de una mejor situación económica, derechos políticos, una mejor situación de darle oportunidad a que los jóvenes sean partícipes de las decisiones más importantes de su país. Y esto podemos darle a entender que evidentemente hubo una influencia internacional de lo que pasaba en Brasil, en Francia. Si no entendemos de que en México hubo intentos de movimientos populares en tratar de hacer un cambio en el régimen político, pues no vamos a entender la importancia que en su momento esos jóvenes vieron en el estudio de que previamente en los 40, 50 hubo represión a los ferrocarrileros, hubo represión a los médicos y enfermeros, hubo represión a sectores populares que exigían el cumplimiento de la que era en su momento una de las grandes demandas de que se diera una mejor distribución de la tierra. Hay que recordar que, por ejemplo, Adolfo López Mateos inició un proceso de represión de un movimiento que estaba surgiendo en Morelos con Jaramillo, que reivindicaba las banderas agrarias del zapatismo y que estaba preparando el terreno para que otra vez ese movimiento popular de abajo se organizara y reivindicara la bandera de Emiliano Zapata. López Mateos mandó a matar a Jaramillo y se consideran entre ellos amigos, se escribían. Entonces, el movimiento del 68 tiene esa característica que rescata a la organización social, reivindica esas luchas y que más adelante se expresaría lamentablemente en una feroz represión por parte del Estado mexicano, que en su momento era el titular Gustavo Díaz Ordaz. Así es. Fíjate que hablas de algo muy interesante que tiene que ver con este asunto de la política. Yo recuerdo que en el 68 Demetrio Vallejo estaba recluido en Recumberri y en ese año inició nuevamente su huelga de hambre. Y también estamos trabajando en un medio cultural, en una televisión, y en aquella época se inició algo que debería haber sido que fue un parteaguas en el progreso de nuestro país, que fue la Red Nacional de Microondas. En aquella época, en el país había 33 televisoras y 460 estaciones de radio. Imagínate entonces lo que pudo haber sido un progreso cultural sin lo político, pero que también lo político influyó en eso y tuvo en el progreso informático que a través del sistema de microondas pudo darse difusión a todo este movimiento. Y bueno, hablando del cine, Javi, te quiero decir que en aquella época se estaba estrenando una película maravillosa de Luis Buñuel, protagonizada por Catherine Deneuve, que era Bella de Día. Bella de Día, que era una película maravillosa, como decimos, y también estaba en las carteleras del cine la película de Roman Polanski, Repulsión. Pero lo que más me llama la atención es que dentro de este ambiente cinematográfico mexicano, salpicado por películas como Bromas S.A. de Mauricio Garcés y otras tantas así, existió una película de Vittorio De Sica que se llamaba El Mundo Joven. ¿Por qué digo que era importante? Porque en esa época, con esta película, se inició el debate en nuestro país acerca del aborto, de una manera velada, pero esta película pugnaba porque se permitiera la interrupción del embarazo en las mujeres y es un parteaguas, según yo, en la historia cultural de nuestro país. Además, había una reseña cinematográfica a raíz de la Olimpiada Cultural, una muestra de cine japonés que nos trajo las últimas películas de Akira Kurosawa, de Kenji Mizoguchi, todos este tipo de alimentos culturales que ayudaban a que la gente entendiera que lo que ocurría en México no era únicamente que ocurriera en nuestro país, sino que ocurría en otras partes del mundo, en Europa, en Asia, en África, y que tenía que ver con un movimiento mundial que clamaba porque la opresión dejara de ocurrir en todas partes. Enrique, dijiste algo fundamental, la masificación de los medios de comunicación. Cuando entendemos que en México y en el mundo, evidentemente, la oportunidad de que las personas tuvieran acceso a información a través de la televisión, la radio, los medios escritos, era limitada. Era para una pequeña élite educada, políticamente, que podemos decir que tenía acceso a información privilegiada económicamente, que podían comprar un receptor de ondas de transmisión como lo que es la televisión o la radio, pero cuando se empieza a masificar en la industria del capitalismo estos aparatos importantes de recepción de estas ondas y tener acceso a noticieros, tener la oportunidad de acceder a otros autores, a películas, a obras de arte, a otros estilos musicales como lo que hablábamos de los Beatles, el surgimiento del rock como un movimiento que rompía con los estándares tradicionales de la música cultural que teníamos, por ejemplo, aquí en México.
Y eso evidentemente ayuda a que más adelante surja una efervescencia social, política por parte de este movimiento encabezado por los jóvenes de 1968, porque ya tenían la oportunidad de hacer comparativas. Es decir, ¿sabes qué? Yo al tener acceso a información, a estos medios impresos, a estos medios de televisión y de radio, yo puedo hacer comparativas y yo quiero tener aspiraciones de tener un estado benefactor como los que tienen los estados escandinavos. Yo quiero iniciar un proceso de revolución cultural, política y económica como lo que en su momento se estaba dando en el mundo con el bloque de enfrentamiento entre capitalistas y el bloque socialista, ver otras alternativas dentro del modelo económico como era el socialismo, ver otras alternativas de organización política. Entonces, fue importante para esta generación tener una amplitud de acceso a la información en los libros, en el cine, en lo muy mencionado por mi parte, televisión y radio, y que esto debe tener en cuenta las siguientes generaciones de mexicanos, de que una parte importante de poder formar un criterio es tener acceso a información para que más adelante se tomen por parte de estas generaciones que van a participar en lo cultural, en lo político, tomen decisiones con criterio. Y me parece vital porque ahora con el fenómeno de las redes sociales, pues estamos dándonos cuenta de que, por ejemplo, grandes medios corporativos se están apoderando de lo que en su momento las redes sociales se consideraron apenas hace 10 años como una expresión de autonomía de la gente para poder expresar, analizar y compartir contenidos en diferentes ámbitos. Pero ahora vemos que empieza un proceso de corporatización de esos medios en redes sociales y que en su momento los jóvenes se enfrentaron a eso, a una televisión oficial privada, pero que tenía una línea política de difusión de decir, ¿saben qué? Aquí no pasó nada, fue un día soleado cuando había ocurrido una lamentada represión. Así es, hablas también de algo muy importante que voy a referirme a continuación de la música, pero también quiero terminar este asunto del cine hablando de una película también importantísima de Michelangelo Antonioni, Blow Up, que además estaba basada en un cuento de Julio Cortázar, ¿no? Esta película se exhibía en un cine que estaba en Tlatelolco, el cine Tlatelolco, donde después se proyectó una película de Sidney Harris que se llamaba La Trampa, que parecía un augurio de lo que iba a pasar unos pasos más adelante de ese cine. Y hablas de la música de aquella época y te quiero decir que había en la Ciudad de México Radio Éxitos, Radio Capital, Radio 590 La Pantera, que eran las estaciones que monopolizaban la música en inglés. ¿Y cuál era la música de moda? Hey Jude de los Beatles, estaba también Jumping Jack Flash de los Rolling Stones, estaba White Room de The Cream, estaba Born to Be Wild de Steppenwolf. Había toda una revolución musical también alrededor de este movimiento y es muy conocida la anécdota un año después cuando llegan los Doors, que eran aparentemente poco conocidos por las juventudes oligárquicas de nuestro país, pero sí eran conocidos por Alfredo Díaz Ordaz, el hijo de Gustavo Díaz Ordaz, que tuvo ahí una anécdota bastante curiosa, que fue a verlos tocar en un antro, pues evidentemente burgués, con muchos chavos de mucho dinero que poco conocían de la música de los Doors. Cuando acaba el concierto, Alfredo se los lleva a Los Pinos, hacen una fiesta donde se meten de todo, platican la anécdota, y entonces llega su papá y los encuentra y enojadísimo los corre. A su hijo lo manda a su casa y a los Doors, junto con Jim Morrison, los manda fuera del país, ¿no? Esas son partes de las anécdotas que todo el mundo debería conocer y saber que esas cosas ocurrían en aquella época, por supuesto. Estábamos en otros tiempos, pero ya estaba germinando la semilla de la revolución. Sí, y sobre todo la parte de ser cuestionadores de esa parte de que siempre debes de tener en cuenta que cuando empiezan a haber acciones de represión que limiten el libre pensamiento, los jóvenes y las generaciones posteriores a la juventud deben estar conscientes que deben de organizarse y deben de luchar, deben de, a través de las manifestaciones, de la formación de partidos políticos o de la incidencia directamente en la opinión pública para manifestar que quieren cambios, también puede ir acompañado de la cultura, de la generación de música, de la producción de obras de teatro, de obras de cine, porque esos cambios son importantes y ahora que a nivel internacional estamos viendo
inicio de un neoconservadurismo en términos culturales, políticos, económicos, pues yo creo que debemos tomar el ejemplo de 1968 para dar esa ruptura. Así es. Bueno, no hay tiempo que nos alcance, Javi, para hablar de ese tema. Me faltó hablarte de Parménides García Saldaña, de José Agustín, de la literatura de la onda, por supuesto de toda la música que podemos seguir escuchando de aquella época y que disfrutamos muchísimo. Y estoy seguro que los televidentes de Radio Televisión de Veracruz, al igual que yo contigo, nos quedamos picados para conocer más sobre este asunto, sobre este momento importantísimo de la historia de nuestro país, sin el cual no entenderíamos el presente que estamos viviendo y el futuro que esperamos siempre sea mejor. Javi, un placer trabajar contigo. Un placer, espero tener otra oportunidad para poder hablar con todo el público de Veracruz de los temas más importantes, tanto en lo cultural y en lo político. El 68, un parteaguas político y cultural de México. Nos vemos la próxima aquí a través de Radio Televisión de Veracruz.